El fantasma errante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, haz de cuenta que estaba en la conmemoración de Juan Ramón. Sí. Ya ves que estaban pasando las grabaciones muy fuertes que habían y las mejores grabaciones que habían sucedido. Entonces era en una donde estaba una mujer que había sido poseída. Bueno, un poco antes de que empiezan a pasar la grabación, tú, Gina, dices que nos retas a apagar la luz y cuánta cosa, ¿no? De que apaguen la luz a ver si se atreven a escucharnos con la luz apagada. Yo me paro y la apago porque era en verano y se mira, pues mi calle es una calle privada, pero mi casa, hablo desde Norco, California, entonces, es una calle privada y mi casa tiene un patio enfrente grande y mi casa es la última de la calle, pues estaba con la puerta abierta y pues se mira para afuera X, apagué la luz y estábamos en la sala que da derecho a la puerta principal. Al apagarla, no pasan ni 10 segundos cuando ustedes ponen la grabación y estábamos yo y mi esposo y en esto mi perra comienza a ladrar al escuchar los gemidos y gritos que empieza a hacer esta mujer y comienza a ladrar como si estuviera enojada, desesperada mi perra, como si quisiera entrar a ver qué estaba pasando. Y al momento de que sucede eso, se escucha una detonación muy, pero muy fuerte, impresionante la verdad, atrás de mí, del comedor principal de mi casa. Y en esa parte tenemos como una barra pequeñita con cristalería, botellas de vino, tequila X, y toda la cristalería se quedó temblando. Y mi esposo dice, ¿qué pasó allá afuera? Pero de eso es que nos quedamos en shock. Digo, ¿qué pasó allá afuera? Y le dije, no. Le dije, fue aquí adentro de la casa. Le dije, fue atrás de mí. Escucha la cristalería. Le dije, está temblando. Y los dos nos quedamos como súper impresionados. Le hablamos, mi casa está dúplex. Le marcamos en ese momento a nuestro vecino de atrás y ellos no habían escuchado nada. Pero antes de eso estaba el teléfono, porque lo escuchamos por el teléfono por Facebook, estaba en la mesa de centro. En ese momento se apagó el teléfono, se desconectó el internet, todo así, en el mismo momento de la explosión. Y los dos nos quedamos muy impresionados. Quisimos volver a conectar otra vez con ustedes. Sí. Y no conectaba. Extraña coincidencia, ¿no? O sea, sí. Todos estos días hemos estado platicando de la sincronicidad a raíz de que uno de nuestros amigos nos llamó y nos explicó que a él le ocurría muy seguido esto de la sincronicidad, es decir, no hay coincidencias. En ese momento dijiste, apaguemos la luz, hay las energías para que sientan toda la vibra, ¿no? Y Ajá. Apagaron ustedes la luz, comenzó el audio, hubo reacciones inclusive de tu perro y todo pareció conjuntarse en un instante, ¿no? Sí, fue increíble. Y de hecho, cuando hablamos con el vecino de atrás, le comentamos lo que había pasado y nos dijo, de hecho, de la casa de ustedes, dijo, porque da una ventana hacia donde él mete su carro. Dijo, de hecho, yo estaba trabajando aquí en mi carro, dijo, y se escuchó en el mismo tiempo, otro día no había nadie en la casa, sí. Se escuchó una explosión muy grande también. Y fue algo pero venía de aquel cuarto. Esta vez venía exactamente en la sala de la cocina, perdón, del comedor, y fue igual como tú dices, cómo se conectó todo, como si, o era tan fuerte la vibra, que se sentía hasta acá con mi perro. Sí. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de tu casa? Es decir, ¿todo bien? ¿Todo normal? ¿No hay...? Mira, esta casa está construida en el año, es del 66. Y sí. Eran ranchos muy viejos aquí. Entonces el dueño de este rancho, son rancherías de hecho, vendió e hicieron como casas, como de los suburbios de aquellos tiempos. Sí. Y subdividieron todas las parcelas. Cuando mi esposo la compró y la estaban remodelando, como te digo, está mi sala y hay un pasillo hacia la puerta principal. Y la persona que estaba remodelando la casa dice que volteó hacia atrás y una persona salió de la recámara que está en la entrada, porque entras y está una como recámara principal, de que pues, sí, es vieja, pero está renovada la casa. Sí. O sea, como si sale de la entrada de ese cuarto, de la puerta, sí. Y atraviesa hacia el cuarto de enfrente, como si hubiese una puerta, pero nunca ha habido una puerta ahí. Pasó un hombre de lado a lado.
¿Atravesó? Nadie lo hemos visto de nosotros. O sea, No sé, ¿atravesó completamente? Ajá. ¿Y la atmósfera Nosotros cambió? nunca hemos mirado nada de eso. ¿Cómo se sintió el Pero sí ambiente? atravesó. ¿En ese momento se puso todo frío o qué pasó? ¿No sintieron nada, nada más vieron la figura? No sintió nada extraño la persona que estaba arreglándolo, pero sí es una persona muy seria que tú sabes que no te está bromeando. Ujú. Voltó y dijo, pues no, cuando ya llegó mi esposo le comentó y le dijo que había atravesado un señor de lado a lado y pues nada más estaban él y la otra persona que le estaba ayudando. Sí. Pero la otra persona estaba en otro de los cuartos y este ente o persona o no sé cómo le puedo llamar, Ajá. atravesó la pared. Pues, o sea, una persona de carne y hueso como nosotros no podía atravesarla. Mi cuñada vivía antes en la parte de atrás de mi casa, porque esta casa, como digo, cuando se compró, la compramos para rentarla. Sí. Entonces, en la casa de atrás vivía mi cuñada y mi cuñado. Nosotros tenemos rancho ahí atrás con caballos y todo, pero en ese tiempo no estaba dividida con reja, nada más estaba esa parte abierta hacia atrás. Sí. Y ella miraba muchas personas, sombras, bultos allá atrás. ¿Por qué razón? No sabemos, porque en realidad mi esposo fue el segundo dueño de esta casa. Ujú. Y se la compró a una persona mayor, pero no sabemos si haya fallecido alguien o de aquellos tiempos cuando eran rancherías. Sí. Ahorita son como mini ranchitos Ujú. al estilo americano, Sí. pero en aquel tiempo cuando sí eran rancherías haya pasado algo. Ajá. Luego, enfrente de mi casa, pues, digo, ahorita en el verano dormimos con ventanas y puertas abiertas, Sí. se escucha que pasa un caballo enfrente. Y al momento que nosotros nos hemos enderezado de la cama, que está el ventanal hacia la calle de nuestro cuarto, nos enderezamos, no, como si el caballo viene a trote, y cuando va a pasar justamente enfrente de nuestro terreno, como si se detuviera en seco. Y ya nunca se ve qué pasa el animal, ni se escucha si se regresa, como conocemos de caballos, Ujú. y pues aquí estamos muy familiarizados, Sí. pues sabemos si se regresó o si lo metieron a otra parte. Nada, se escucha nada más como que se detiene y ya no pasa enfrente de nuestra casa. Ujú. ¿Han notado que si cuando escuchan esto al día siguiente, en esos próximos días, fallece alguien de la comunidad? En realidad no ha fallecido nadie, pero sí tenemos una vecina que está malita, que ya a veces vienen las enfermeras a estarla cuidando. Y siempre cuando pasa esto, lo que sí es que al rato después mi perra está muy inquieta, la misma que les digo que estaba ladrando cuando lo de la mujer está, Sí. ella se pone inquieta a estar ladrando. Entonces no sabemos si viene de ahí o qué, pero sí, siempre esperamos, de hecho preguntamos a nuestros vecinos de alrededor, pues nada más son 6 casas aquí, y Ujú. dicen que no han escuchado nada. Vaya, pues, ¿qué cosas extrañas ocurren ahí en ese ranchito? ¿Ese ranchito dónde está? En Norco, la capital del caballo, cerca de Riverside, en California, como a 1 hora y media de la línea de Tijuana. Ah, ya, sí. Vaya, pues, no tiene así como que un historial, esa zona no tiene un historial tan oscuro, sanguinario o sangriento. Pues de hecho, sí sabes la película, pues esta parte no, pero en los 28, Ajá. el siguiente pueblo que era, ahora es Eastville, Ujú. antes era Urupa Valley y luego antes fue Miraloma. Sí. Hubo una masacre de niños, Ah, sí. pero esa es otra historia, está lejos de aquí. No está Y cerca. hay una película de eso, Sí, pero pues. no, aquí nada más, pues eran rancherías. Ujú. Se han mirado, como te digo, los bultos ahí atrás. Adentro de mi casa Sí. se han escuchado a veces pasos, pero pues aquí siempre cuando te venden una casa viene como, oh, se murió alguien, o viene historial así. No hay historial de que haya muerto alguien Ujú. en el tiempo que ya se construyó la casa. Cuando eran los ranchos, no sé. Sí.
Oye, pues habría que tomar nota, ¿no? A ver si es algún día en específico con luna llena, no sé. Puede haber tal vez indicios que no hemos tomado en cuenta o no hemos considerado. Ajá. Y que nos puedan revelar cuándo será la próxima manifestación. Es decir, esto que te menciono yo, que si hubo luna llena, que si hubo, bueno, hasta, y eso porque nos lo han comentado algunos expertos, cuando hay tormenta solar. Esto dicen las personas especializadas que han estudiado ello, que cuando hay tormenta solar es tanta la energía que se emana que puede facilitar o puede favorecer las manifestaciones sobrenaturales. Y se han dado cuenta que cuando hay tormenta solar se han dado ciertas manifestaciones. Otro factor que puede también imperar en esto es la luna. ¿En qué fase se encuentra la luna? Si es llena, si es nueva, si es de sangre. Vamos, también eso sería importante checar porque a veces lo pasamos por alto, pero puede ser, ¿no? ¿Sabes? Que ahorita que caigo en cuenta, lo que sí es que estas manifestaciones más se daban cuando estaba embarazada de mi niña. Ahorita otra vez estoy embarazada, pero esto pasaba mucho cuando estaba embarazada de mi niña, o que me despertaba en la madrugada y era cuando escuchaba el ruido del caballo. Eso es. Yo era como la que más lo escuchaba. Sí. Y cuando en una de las veces que yo ya estaba esperando al caballo, a la hora de que el caballo pasa, no había sentido que mi esposo estaba despierto, y en una de esas me doy cuenta que se escucha lo del caballo y se sienta rápido. Y le digo, no va a pasar, nunca va a pasar. Pero yo no le decía nada como ni por no asustarlo, ni como yo decía, ay, pues igual nada más es mi mente que está pensando cosas o X. Sí. Pero ya cuando él se sienta y me comprueba que todas las veces también las había escuchado, y que de igual manera no me decía nada como por no alertarme. Sí. Estás en un momento en que puedes percibir mucho más. Cuando una mujer está embarazada tiene esta percepción extrasensorial mucho más afinada, y es cuando muchas personas nos comentan que viven sucesos que tienen que ver con lo sobrenatural. Así es. Sí. Le llaman estado de gracia, ¿no? Cuando están en cinta. No sabía, pero es bueno saberlo. Otra Okay. cosa, que esto acaba de pasar hace como unas 2 semanas. Sí. Tenemos una hornillería, pues nos levantamos muy temprano para abrirla. Cuando una vez mi esposo se levanta primero y yo me quedé acostado otro rato más. Se levanta a arreglarse y en eso entra rápido al cuarto. Después de un rato de andar en la sala y arreglándose, entra al cuarto rápido y después se sale. Cuando yo me levanto me dice, ¿no te habías levantado, verdad? Y yo, no. Me dijo, es que ahorita que estaba dando la espalda hacia el pasillo, que les digo que pasó esta persona en aquella vez, me dijo, es que alguien pasó, ahorita que estaba dando la espalda mirando mi teléfono, pasó alguien del cuarto hacia el baño, o sea, lo que es el pasillo, luego sale y se mete por otro pasillo y entra al baño. Y me dijo, y yo pensé, pues no ni volteé ni nada, porque pensé que eras tú, pero como nunca la luz ni era ni nada, y me doy cuenta que no había realmente nadie, y por eso que fui a checar a ver si estabas acostado y ya te habías levantado. De plano a ti a ustedes, porque ya no nada más tú, ¿no? Les acompañan este tipo de sucesos extraños. ¿Todavía les da miedo? No, nunca nos ha dado miedo. Nunca les ha dado miedo. No. Es lo bueno. Nunca, no es algo como que en ese momento se sienta o calofríos, o se sienta calor, o se sienta nada, simplemente pasan las cosas y cuando ya nos damos cuenta es como, pasó eso. Y en el momento de la explosión, él, como su mecanismo de defensa, de negación, dijo, no, aquí no pasó, fue afuera. Y yo fue cuando le dije, no, caí en la realidad, fue aquí adentro, fue atrás de mí, las copas están temblando. O sea, no da miedo, nada más pasan las cosas. Qué genial historia nos acabas de contar, sobre todo lo digo así genial, porque eres una mujer que no se espanta y lo puede platicar. Cuando la gente se espanta demasiado, a veces deja de fijarse en los detalles, pero cuando ya tiene uno cierto temple, puede dar tal vez un poquito más de información, como lo acabas de hacer, de todo lo que ocurre en el entorno.
De hecho, pues me ha pasado muchas cosas, igual a mi esposo, desde que estábamos pequeños nos han pasado muchas cosas con lo sobrenatural. Él miró duendes, como les comentaba en el mensaje. De hecho, la primera historia que iba a contar en el mensaje que les dejé Sí. Escrito en texto. Sí. Yo soy de Ensenada y él es de Tijuana. Entonces, él en Tijuana miró duendes en una casa abandonada. Sí. Esa historia está bien padre porque das de cuenta que él y muchos niños andaban jugando en una casa móvil abandonada. Era un terreno y en la casa móvil está. Después de tiempo se quedó abandonada y al poner la casa es niño, entraban a jugar estos niños. Al estar todos allá adentro jugando, Sí. De repente empezaron a ver, dice, señores chaparritos, chiquitos, como con cara fea, pero cambiados, con ropa. Y con ropa diferente a la de nosotros, caras diferentes a la de nosotros, dice. Era un niño como de 8 o 10 años. Todos los niños que estaban ahí, no solo él, los miraron a todos. Pues estaban todos los niños, salen corriendo y de hecho él cuenta la historia que empuja a otro niño y al caerse se encajó cerca del ojo algo. No. Pero la cosa es que todos los miraron y que todos salieron corriendo y entraron en pánico de que se empujaron todos y ahora sí que salen quien pueda. Sí. Hasta ahorita él sigue preguntando en qué planos vivirán, o si existen, o sea, él sabe que existen porque los miró, pero en qué plano estarán, porque él los miró. Mira. Y que eran como translúcidos, no eran así, que se miraba como algo como sólido, sino que se miraba, que podía mirar hacia atrás, pero se miraba ahora es como si fuera el aura o la esencia de esa persona. Al tiempo después limpiaron ahí, quitaron. En esa parte al parecer la persona que limpió se volvió rica. Oh. Sí, ellos piensan que se encontró algo ahí, que hubo dinero ahí. sí, ha de ser. Sí, puede Un ser. tesoro. Claro. Maleni, pues muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Tengo muy buena noche. Muchas gracias. Tienes un muy buen programa. Gracias a ti. Que estés muy bien. Ahora nos vamos a ir hasta Guadalajara, donde ya se encuentra Nacho Maravillas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. En Guadalajara aquí... también tenemos miedotón. Claro que sí. Aquí también andamos al pendiente, siempre de la mano peluda, investigación. Perfecto. ¿Y de qué se trata tu experiencia? Miren, les voy a contar una experiencia. Esto sí me sucedió a mí, a mí y a mi esposa. Por ahí del 2012, mi esposa trabajaba en una farmacia. Era dependiente de una farmacia. Sí. Y conoció a un doctor que trabajaba allí. Y pues este doctor, yo también, cuando iba por mi esposa a trabajo, yo también entablé una relación con él y bueno, lo conocimos y bueno, precisamente para un tiempo así, llegándose un fin de año, ahí en casa de donde vivíamos, se hizo una reunión a manera como de posada. Entonces invitamos al doctor y invitamos a los compañeros de mi esposa y bueno, pues total que ahí nos enteramos que la mamá del doctor estaba padeciendo pues algo que en realidad él siendo doctor y conociendo de hacer estudios y todo eso, no sabían qué es lo que tenía la señora. Sí. Lo que su mamá empezó a sentir es que le dolía mucho la espalda y de repente tenía también un dolor como intenso de cadera y todo esto. Entonces le mandaron a hacer estudios y todo eso y la señora salía bien. Entonces, pues el doctor también empezó pues con su conocimiento todo eso, empezó a investigar, ¿no? Empezó a investigar y de repente la señora dejó de comer y bueno, la señora empezó a decaer. Empezó a decaer. Y pues yo recuerdo a mi esposa que llegaba a la casa y platicaba de todo esto. Bueno, pues qué tendrá, se nos hacía extraño porque pues, el doctor, un doctor, ¿verdad? O sea, sabe pues, qué mandarle a hacer
los síntomas que tiene y averiguar, ¿no? Entonces, nos cuenta, esto se lo contó el doctor a mi esposa, y nos cuenta que un día, pues, una hermana de él, cansada de no dar el clavo con todos los estudios y todo esto, una amiga de ella la lleva con una persona, una supuesta bruja, pero la lleva a una amiga de su hermana del doctor, lleva a la hermana del doctor con esta bruja. Entonces le explican y todo, y esta persona le dice a la hermana del doctor que probablemente le estén haciendo algo a la mamá. Pues como personas estudiadas y todo esto, pues un poco escépticas, pues primero así, ¿no? Pensaba ella, la hermana del doctor, que cómo iba a poder ser eso, ¿no? Entonces, la amiga que la llevó con esta supuesta bruja le dijo que ella tenía cierta sensibilidad. Sí. Entonces, la bruja no sabemos a lo que le contó el doctor a mi esposa por qué no quiso ir ella, pero mandó a la amiga y le hizo una oración. Y le dijo la amiga, pues es que yo no voy a saber qué. Dijo, sí, tú vas a llegar y vas a sentir qué es lo que está mal allí. Pues resulta que una tarde llega la hermana del doctor y la amiga a la casa de los papás del doctor. Sí. Entonces, llegan ellas y la mamá pues pregunta, ¿verdad?, quién es la muchacha, y no, pues es que es una amiga y viene a acompañarme y va a quedarse a comer. Bueno, pues pasa el momento ahí un rato, y después pues la hermana del doctor la pasa ahí a diferentes habitaciones que tenía esta casa. Entonces ella empieza a sentir en ciertos lugares de la casa una energía con ciertas cosas que había en esos lugares. Entonces empieza ella a preguntarle, a decirle que si hay cosas que le hayan regalado a su mamá, y pues le dice ella que sí, que hay una amiga que visita a su mamá y que pues le ha llevado ciertas cosas, ¿no? Detalles, regalos y cosas. He de decirles que la familia del doctor era una familia que estaba acomodada, pues sí estaban acomodados en cuestión monetaria, pues sí tenían recursos. Entonces la amiga empieza a observar diferentes objetos. Sí. Y empieza a decirle, mira, esto se lo dieron. No, pues que sí. Entonces a su hermana del doctor se le empieza a hacer así como, ahora sí que un poco sorprendente, ¿no? Porque ella estaba escéptica también. Y empieza a tocar una serie de objetos y los empiezan a sacar a un patio que tienen. Desde un muñequito hasta una maceta y diferentes figuras y detalles que le regalaba a esta persona. Sí. Pues resulta que le dice, mira, todo esto, dice, está cargado de cierta energía, dice, y son cosas que le ha regalado a tu mamá porque algo quiere sacar de aquí ella. Lo que nos dice el doctor, que ellos creen que esta persona quería que su mamá muriera para quedarse como, pues tratar de quedar ahí con el papá de ellos. Sí. Resulta que empiezan a querer quemar estas cosas. Pero entre esas cosas había una maceta, una planta con una bonita, pues ahora sí que donde sostenía la planta, donde estaba la tierra, era de cerámica o era de barro, no recuerdo muy bien, pero dice que al quebrar esta planta, al tirarla al suelo, en la tierra, entre la tierra había como pedazos como de carne, como tipo así cosas. Esto sí le tocó verlo al doctor. O sea, la tierra que estaba en torno a la planta estaba dentro de una maceta. Así es, era una planta como tal. Ajá. Era una maceta. Okay. Entonces pequeña, me imagino que, no sé, medianita. Sí. Como si le hubieran puesto pedazos de carne como abono. abono. De la tierra.
¿Como abono? Entre la tierra, exactamente, adentro entre la raíz y entre la tierra, así se veía, él explicaba pues, al tirarla al suelo, ellos se dieron cuenta de todo eso que estaba ahí. Entonces lo que hicieron, lo que nos contó pues que empezaron a quemar todas las cosas. Sí. Pero todas estas cosas tardaron en quemarse más de 4 horas. O sea, muñequitos, cositas así, detalles que le había llevado, que pues son de materiales flamables, que o sea, se quemarían en, no sé, 10, 15 minutos a lo mucho. Tardaron un montón, 4 o 5 horas, 4 horas en quemarse, es lo que nos contaba él. Pues resulta que pues la mamá siguió con estos problemas, Sí. No sé, o sea, honestamente no sé si no quisieron averiguar más por medio de eso, de todo eso, por el escepticismo que ellos tenían, no sé, bueno, pues al ser doctor y todo eso, pues, siguieron por el lado de la ciencia, ¿no? Ajá, sí, claro. Pues la mamá, o sea, para no hacer el cuento largo, la mamá falleció, sí murió la señora de un paro, que por la debilidad y todo esto, bueno, al último, resulta que entre todas estas cosas que esta persona le había regalado, había una imagen de un niño Dios. Ajá. Y aquí es donde empieza el asunto con nosotros, porque a ver, el doctor no quiso hacerle nada a esa figura. Entonces, en esa reunión que les cuento, que hubo allá en la casa donde vivíamos, el doctor le platica a mi esposa que si esta figura y que no le quiso hacer nada. Entonces le dice a mi esposa que si nosotros la queremos. Nosotros tenemos la religión católica y nosotros, pues a mí me platicó mi esposa, ya estábamos enterados de todo el rollo, y le dije, pues acéptala, le dije, ¿verdad? Sí. Pues acéptala. Le digo, pues igual, o sea, yo en ese tiempo estaba cercano mucho a la pastoral juvenil en mi parroquia. Ajá. Entonces dije, pues acéptala, la verdad, todo con fe, pues no puede pasar nada. Y recuerdo muy bien que ella una tarde llegó, pues se acercaba Navidad, entonces dijimos, y esta figura era una figura de tamaño natural de un niño, Dios. Sí. Entonces la llevó y pues ya la vi ahí en la casa, llegó, y pues yo honestamente cuando llegó, sí, así como que dicen por ahí sugestión y todo eso, ¿no? Claro. Sí la vi con cierto recelo, ¿no? Dije, bueno, porque ya conocía la historia detrás. Pues bueno, quedó la figura esa noche y te voy a explicar lo que sucedió. Mi esposa tenía 5 tortugas, 5 animalitos, 5 tortugas, y las cuidaba como no se imaginan. Les ponía su calcio, las sacaba al sol, ya estaban grandes, era de llevarlas hasta el veterinario. Mi esposa era muy cuidadosa de ellas. Claro, sí. Bueno, pues la figura llegó, por decirlo así, esta noche. Sí. Y al día siguiente, que era un sábado, nos despertamos y las 5 tortuguitas estaban muertas. No, hombre. Las 5 tortugas muertas. O sea, y coincidió con la llegada de este muñequito, de este niño, ¿no? De esta imagen, sí. Y el niño de la imagen había quedado a un lado del tortuguero, o sea, ahí la habíamos dejado como tal, así. Entonces, la verdad, o sea, el veterinario, o sea, se fue y se consultó y o sea, con el que estábamos yendo, nosotros nos dijo, es que es muy raro, dice, las tortugas cuando tienen cierta edad, cierto tamaño, dice, es muy difícil para que se mueran, o sea, y más con el cuidado que ustedes le tienen, porque él conocía a mi esposa, cómo las trataba y todo eso. Sí. Ya, y no hubo ningún otro factor que pudiera haberlas hecho, pues ahora sí que morir, que le hubiera echado algo al agua, X o Y, ¿no? Sí. Entonces, pues, a mí se me hizo muy raro y, pues, honestamente, después platiqué con el padre de la parroquia. Ajá. Mi esposa y yo fuimos, nos llevamos la imagen y platicamos con el padre. Recuerdo que el padre estaba muy joven. Dije, bueno, a ver qué, porque hay algunos
sacerdotes que no les gusta hablar de ese tema, del mal, ¿no? Sí. Y recuerdo que platicamos con él y pues sí, o sea, nos dijo, miren, el mal existe, dice, el mal existe. Dice, si ustedes, dice, quieren conservar la imagen, puedo hacerle una oración de liberación. Y pues ándale que nos pasa ahí a la sacristía, donde los padres se cambian ahí. Sí. Antes de salir a misa, nos pasa allí y resulta, Nacho y Ina, que empieza él a hacer una oración, se pone su estola, saca un libro, y era una oración efectivamente de liberación, donde hablaba de imágenes, donde hablaba de liberar, donde hablaba de San Miguel, Lo curioso fue que yo sostenía la imagen cuando él estaba haciendo esa bendición, esa oración. Ajá. Y vas a creer que empecé a sentir la imagen tan pesada, la empecé a sentir pesada y me empezó a doler a mí la cabeza, sí. Pero fuerte, o sea, empezó así. Empecé a sentir eso, pero conforme avanzaba de repente fue como algo que empezó así, fuerte, y conforme avanzaba la oración, iba disminuyendo hasta que de repente ya terminó la oración y el dolor de cabeza ya no lo tenía y la imagen se sentía diferente. Yo te voy a decir una cosa, el semblante es increíble, pero el semblante de la imagen era diferente. Cambió. Sí, cambió. Por supuesto, sí. Después de esto, él platicó con nosotros, dijo, miren, ya está la oración. Dice, su fe, dice, la fe que ustedes tengan en Dios es la que va a contar también aquí. Claro. Si ustedes quieren conservarla, consérvenla. Si no la quieren conservar, ustedes saben qué hacen con ella. Te voy a contar que la imagen nosotros la tenemos todavía. La imagen nosotros la tenemos todavía y la conservamos con mucho cariño porque tenemos fe. O sea, después de esa liberación ya no hubo problemas, ya se... Claro que no, hemos tenido animalitos. Bueno, mira, fíjate que es interesante tu relato porque nos deja ver varias cosas, ¿no? La primera es que ese médico, aunque no tenía pues mucha creencia en lo que es sobrenatural, porque obviamente siendo científico, teniendo formación científica, pues se van siempre a la lógica. Sin embargo, lo que ocurrió con es su mamá, ¿verdad? Sí. La mamá del doctor. Bueno, lo que ocurrió con ella es muy común y muy frecuente, y si no, aquí está el maestro Sojamil, nos lo puede decir. Las personas que son víctimas de brujería regularmente empiezan a decaer muchísimo, a adelgazar, ojeras muy, muy fuertes, no sé, el semblante se les ve muy mal, muy demacrados. Esas personas que tienen brujería y no les encuentran cuál es el motivo, pues puede ser un síntoma, ¿no, maestro? Sí, definitivamente. Fíjate que todo el caso ejemplifica mucho cómo se hacen estos trabajos. Sí. Todo lo que les estaban indicando que había en los objetos que les habían regalado, la forma en que habían llegado, lo que había sucedido desde que llegaron, incluyendo pues el bulto de este niñito. Los trabajos de brujería así se hacen, siempre se hacen poniéndole un objeto con algún líquido o con algo que pueda penetrar en el ambiente de la familia o de la persona a la cual le quieren hacer daño. A veces nosotros pensamos que cuando se utiliza una figura que tiene un origen, una representación divina, no pueden tocarla, pero sí se pueden. Tú recordarás, Nacho, que en las ocasiones en que íbamos a las casas, a veces tenían figuras de Cristo, o tenían figuras de San Judas, o tenían figuras de la Virgen, que bueno, tienen un significado sagrado para nosotros, a lo cual le ponemos un respeto y un culto. Sin embargo, las llegan a tocar. De hecho, el caso acabamos de pasar en Arkansas, un caso muy fuerte, el trabajo estaba metido en una virgen. Sí. Entonces, a veces cuesta trabajo pensar que alguna de estas figuras pueda ser tocada para poder hacer daño, pero sí es posible. Entonces, en esta ocasión, bueno, no hubo tal vez la atención a tiempo
para poderlo hacer. Lo que sucedió con las tortuguitas es que ponen esta figura que estaba sumamente cargada y el agua, vamos a recordar que el agua recoge y las tortuguitas estaban en agua. Cuando llega a suceder, por ejemplo, que una casa está cargada y tienen pecera, los pececitos se mueren o el agua de la pecera se pone turbia. Sí. Aquí fue de un día para otro porque la carga que traía esta imagen, este bulto, era muy fuerte. Lo que hace el sacerdote, de verdad, respetos para sacerdotes como él, que están comprometidos realmente con un culto y tienen esa fuerza de la fe para poderlo hacer, fue algo maravilloso. Pero las tortuguitas se murieron por eso, porque recogieron lo que esta figura llevaba. Entonces, bueno, la señora no tuvo esa fortuna, pero sin embargo, nada de lo que sucede está fuera de un plan divino. Eso se llama sincronicidad. Entonces, son aprendizajes. Este plano de existencia, Nacho, es una escuela. Entonces, aquí nosotros venimos a aprender y por supuesto que existe lo bueno, todas las cosas de luz, las cosas divinas, las cosas de bien, pero también el otro lado. Y hay mucha gente, desgraciadamente, que se dedica y se vanagloria con hacer estas cosas, pero finalmente vamos a recordar, queridos amigos, que todo esto, lo que sucede aquí en este plano de existencia, en esta escuela, la ley que manda es la ley de causa y efecto, la tercera ley de Newton, y todo es cíclico. Entonces, a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario. Todo lo que tú haces irremediablemente regresa, y regresa a veces multiplicado. Entonces, pues hay gente que le encanta comprometerse, pero también causa daño. Y fíjese cómo Nacho Maravillas recibió la imagen y le dio mala espina. No lo quiso decir así, pero así fue, ¿no, Nacho? Te dio mala espina. Sí, honestamente sí, cuando llegó a casa, pues como sabíamos el antecedente, pero la verdad, o sea, se me hacía bonita, pues, hacía bonita, entonces... Es que te voy a decir una cosa, a veces nosotros pensamos que porque se trata de la imagen que representa al niño Dios, acuérdate que es una imagen que lo representa, pero no es el niño Dios. Claro que no. Entonces nada más es una representación y es ahí de donde se valen las personas que hacen brujerías a través de objetos así sacros, ¿no? Objetos que pudiéramos considerar sagrados y entonces saben que la gente nunca les va a hacer el feo, dicen, no, pues a través de un niño Dios trabajado de una forma negativa hasta que, bueno, tuvo a bien el sacerdote a hacerle una liberación y justamente por eso les dijo, pues si quieres quedarte, quédatela y si no, pues a ver qué haces con ella, ¿no? ¿Te acuerdas, Nacho? Sí. Sí, perdón. Sí, hubo una ocasión que fuimos a una casa y tenían un bulto de San Judas. Estaban San Juditas como de unos 80 centímetros de alto o un poco más y tenía una cara que lo veías y de verdad daba pánico. Tenía un odio en la mirada y en la gesticulación horrible. Y lo que decías es plenamente cierto. Después de que se hizo el ritual, de que liberamos la casa, que hicimos todo, la cara de San Judas cambió. Pero incluso, pues es una figura sólida de un material plástico y las cejas las tenía levantadas. Cuando nosotros terminamos, las cejas estaban en su lugar, completamente diferente. A veces a la gente le cuesta trabajo pensar, por ejemplo, eso que dijiste, que la cara de la imagen cambió. Por supuesto que cambia. Así es. Pues ahí está, Nacho. ¿Qué más era eso que está comentando el maestro Soham. Es cierto, fíjese que la imagen reflejaba cuando llegó una cara como de angustia. Eso era como un gesto como de angustia. Y después, cuando se hizo esta oración de liberación, fue totalmente diferente. Sí. Es increíble, la verdad, pero así es. Y la verdad que solo dejamos pasar una noche para llevarla con el sacerdote. Y pues eso fue lo que pasó con las tortuguitas. Ahora, esto que comenta el maestro Soham del agua y todo esto tiene un montón de sentido, la verdad, porque en muchas ocasiones he escuchado que pues, el agua es una forma de purificación, entonces es cierto, o sea, la energía pudo haber quedado ahí. Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando tú pones un altar hecho de acuerdo a todos los cánones y a todas las normas o reglas que debe de tener, siempre debes de tener los 4 elementos, que son agua, fuego, aire y tierra, porque son los elementos de que está hecha toda la creación.
Por ejemplo, yo te Bien. puedo decir que en el altar que yo tengo en mi consultorio, pues está una fuente de agua, no es una copa por el trabajo que yo hago, es aproximadamente litro y medio, 2 litros de agua que tengo ahí, tengo pues el fuego a través de una vela, pongo incienso, que es el aire, y la tierra. Cuando tengo casos normales en el día, el agua que yo tengo, que cambio todos los días, esa agua pues está transparente y está normal. Pero cuando llego a tener algún exorcismo o llego a tener algún caso fuerte, el agua se pone turbia, se pone babosa, incluso a veces hasta apesta. Y es porque el agua recoge mucho. Vamos a recordar que los 4 elementos de que está sustentada la creación, cada elemento tiene un elemental, que es una fuerza elemental y que funcionan realmente. Por ejemplo, el agua tiene a las ondinas, el aire a los silfos, el fuego a las salamandras y la tierra tiene a los gnomos. Y son seres que no salieron del paraíso, siguen teniendo una fuerza tremenda. Entonces, siempre que se hace un trabajo de alta magia, deben de estar presentes siempre los 4 elementos. Y bueno, vamos a recordar que siempre todo lo bueno siempre es imitado o emulado por la oscuridad. También utilizan los mismos elementos. Vamos a recordar que un ritual de alta magia, de oscuridad, y un ritual de luz son exactamente iguales, solamente que la intención, los nombres y los elementos que se utilizan fuera de los 4 elementos son los mismos. No sé si recuerdan el caso de Josué Velázquez, cuando el pastor Roberto Guaso le decía, vamos a hacer una oración, y empezó con el Padre Nuestro, y dijo, no, porque con ese empecé. Entonces, sí, yo lo recuerdo muy bien. ¿te acuerdas bien de Sí, eso? dijo que con ese había hecho el ritual, ¿no? Que hizo, ¿no? Exactamente. Algo así, ¿no? Exacto. Y si tú analizas el Padre Nuestro, pues es muy ambigua. Cuando tú ya tienes una creencia fija en una deidad, en un ser superior o en un Dios, pues ya tienes el concepto. Nosotros somos seres conceptuales. Ya tienes el concepto a quién te estás refiriendo exactamente. Entonces, en el momento en que tú dices, Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, no estás especificando a quién estás hablando. Y cuando la gente no tiene esa, vamos a decir, esa parte consciente exactamente de que ya sabes que es a tu Dios de luz, a Jesucristo o a Buda o a Krishna, a Rama, a quien quieras, es lo mismo, todos los seres y los maestros de luz es lo mismo. Entonces, pues ya tienes tú una dirección, pero cuando no tienes la dirección, esto es muy riesgoso. Yo tuve un caso de una persona que vivía en Nuevo México, y ella, por cuestiones pues de su vida cotidiana y todo, iba a un grupo que pertenece a Alcohólicos Anónimos, a donde las personas que tienen contacto con los alcohólicos pues van ahí para que los orienten y puedan decirles cómo pueden hacer para poder pues relacionarse con una persona que tiene esa dependencia. Entonces ahí le dijeron a ella que cuando tuviera problemas fuertes, que cerrara sus ojos, que se encomendara al Creador y que se entregara a Él, y que Dios le iba a solucionar ese problema para que ella no entrara en estados de ansiedad. Y esta señora lo que hizo un día que tuvo un problema, pues se encerró en su recámara, se hincó en su cama y dijo, Señor, tómame y haz de mí lo que tú desees. Pero no especificó. Y entonces la que la agarró fue un ser oscuro. Anduvo en Nuevo México buscando por muchas partes y no pudo encontrar quien le ayudara. Tuvo que venir a México y llegó a un grupo en donde yo estaba en aquel entonces con una doctora, la doctora Guillermina Gil, que era excelente, tenía muchísima fuerza, y ella la pudo liberar. Pero aquí se cometió, el único error que se puede haber cometido, si se puede nombrar error, fue que no especificó a quién se estaba refiriendo. Y entonces, pues estos seres aprovechan todo. En el momento en que tú lo dices, en el momento en que no hay un estado de conciencia conceptual de a quién te estás refiriendo, porque cuando tú dices, por ejemplo, a Cristo, ya sabes que es un ser de luz, o te estás refiriendo a Buda, sabes que es un ser de luz. Pero hay ocasiones en que ya sabes, pero no lo dices. Y entonces esto se puede prestar. Los seres de oscuridad aprovechan absolutamente todo. Por eso le preguntaba yo al jovencito el relato de las 11 de la noche, que a través de los sueños le estaban dando información. Si tú tomas esa información y estás utilizándola de alguna manera, estás recibiendo algo. Y hay una reciprocidad en las leyes cósmicas. ¿Qué estás dando a cambio? Eso genera un compromiso. Para que un ser de oscuridad pueda tocarte, necesita tener las razones para poderlo hacer. Yo te puedo decir en más de 50 años de experiencia que jamás he visto a un demonio, jamás que se brinque la ley. Esto resultará muy difícil de creer para muchas personas, pero es real.
Por eso en algunas religiones le dicen el tentador. Él no se brinca la ley, pero te pone la tentación o la ocasión de que tú lo hagas. Y una vez que lo hiciste, entonces tiene todo el derecho a tomarte. Y así es como funcionan las leyes. Pero cuando nosotros tenemos esa precaución de poder decir, eso lo digo a todos ustedes, queridos amigos, es importante. Yo sé que todos pueden tener en su conciencia y en su mente que se están dirigiendo a un ser de luz, pero no está de más de vez en cuando decir, yo me dirijo a ti, Padre mío, a mi Señor de luz, a mi Señor, el juez supremo, el Dios supremo. Entonces, ahí no cabe nada de oscuridad, y eso es importante para todos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que en una figura que tiene representación divina no va a tomarla nadie para hacer daño, pues eso sería un razonamiento lógico y sano, pero hay gente que no es muy sana y entonces lo hace. Sí, así es. No sé si pueda comentarles, previo a esta oración que hizo el sacerdote, la anécdota que nos contó él. Sí, por supuesto. Que le ocurrió en el seminario. Sí, adelante. Pues cuando estábamos nosotros platicando precisamente de este problema que teníamos con esta imagen, antes de que hiciera esta oración de liberación, nos cuenta que él en el seminario, pues cuando entran de jóvenes, pues que llegan y pues llegan ahora sí que bien motivados, ¿no? Y quieren, no sé, o sea, seguir a Cristo y vamos a echarle ganas y quieren salvar al mundo, ¿no? Redimir al mundo, ¿no? También, o sea, llegan así bien motivados. Entonces nos cuenta él que había un seminarista que pues ingenuamente decía, bueno, pues si Dios me escucha y todo esto, pues voy a orar por el diablo. Decía que oraba, que rezaba por el diablo para su conversión, ¿verdad? Para redimirlo. Exactamente, ingenuamente. Entonces dice que siempre en las noches, y siempre en las noches, y siempre en las noches, y siempre en las noches, hasta que un día de repente no lo vieron en el desayuno, ¿no? Pues fueron a buscarlo y estaba ahí en donde tocaba dormir a él y estaba así como muy fuera de sí, ¿no? Lo vieron diferente y ya le preguntaron que qué es lo que le pasaba y todo esto. Pues dice que les contó que la noche cuando estaba él haciendo su oración, que escuchó que alguien le gritó, ya cállate, que le gritaron, pero que le gritaron así, ya cállate, porque yo pienso que estaba molestando, pues, con su oración estaba ahora sí que molestando pues no sé, a X presencia, ¿no? A X personaje. Pues que fue así que lo escucharon, que lo escuchó él, pues. Y se nos hizo curioso, pues, y ahorita se los comento, pues, nada más así como un aporte. No, sí, fíjate que esto es completamente real. Precisamente hace un par de días llegó un paciente a verme, una señora, y traía una opresión ya a punto de la posesión. De hecho, ya había tenido hace algunos años una liberación, un exorcismo. Y entonces la tenía yo estaba en el escritorio y estaba del otro lado, y estábamos comentando, yo estaba haciendo la parte del historial que tengo que hacer para poder saber qué es lo que en qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Entonces hay un momento en que me dice ella, le dije, traes un ser enorme atrás de ti, y me dice, sí, y me está diciendo que le diga a usted que se calle. Entonces sí, eso es completamente cierto, ¿eh? Sí. Bueno, pues ese era mi relato, mi aporte para aquí, para mi doctor. No sé si puedo mandar saludos. Por supuesto, adelante. Pues quiero mandar un saludo primero a mi esposa, que aquí está a un lado de mí escuchando, Nancy Montaño, y para los amigos que les dije que los iba a saludar ahí del Telegram, a todos los amigos del Telegram, y también a los del WhatsApp, ahí, pues ahora sí que a todos los que están pendientes de este miedotón. Pues sí, porque ya se está haciendo una gran familia que no tiene fronteras, estamos de cualquier parte del mundo y todos con el interés de este tipo de temas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, sí. Nacho. No, gracias a ustedes. El fantasma errante.